Tradicionalmente, la historia de la psicología considera a Wundt el padre de la psicología experimental. Eso se debe a que es el fundador del primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, en Alemania, en 1879. Cabe destacar que el comienzo de sus trabajos es previo y que desde 1874 había estado haciendo publicaciones, y entiendo que la primera de ellas es una que se llama Elementos de Psicología Fisiológica. En el compendio de psicología, del cual hoy nos vamos a ocupar del capítulo tercero, que se llama Los métodos de la psicología, también se ocupa de la psicología fisiológica. Aunque es un tema que va a quedar claro a lo largo de la exposición. En primer término, hay que decir que este capítulo 3, Los métodos de la psicología, Wundt no deja de decir que el objeto de estudio de la psicología es la experiencia inmediata. En cuanto tal, este capítulo 3 tiene 3 puntos y cada uno de ellos se dedica a un tema en particular. Aunque no tienen título, y estos temas a los que están dedicadas cada una de estas 3 partes lo voy a plantear yo. Por lo tanto, hay que entender que no voy a hacer un relato del capítulo, sino que en verdad esta es una presentación esquemática y bastante más sucinta, que espero posibilite la lectura del texto, que aparece un tanto enrevesada y mezclada porque constantemente se la pasa comparando métodos, objetos o hechos psíquicos y llamando a las psicologías de diferente manera. Entonces es de lectura un tanto compleja. Por eso voy a hacer una presentación esquemática para que sirva como un inicio para aquel que quiera acceder al texto, que, vuelvo a repetir, es el capítulo 3 de Compendio de Psicología de Wilhelm Wundt, denominado Los métodos de la psicología. Bien, las 3 partes en que se divide este capítulo es, por un lado, los métodos en ciencias sociales y en psicología. La segunda parte, el punto 2, es los métodos en psicología, donde va a hablar de la observación pura y la observación experimental. Y la tercera parte está destinada a 2 psicologías. La primera corresponde a la observación experimental y es denominada psicología individual. La segunda, que corresponde a la observación pura, es denominada psicología social. Por último, dentro de esta tercera parte, sin un punto aparte, habla del lugar que ocupa el organismo en la causalidad psíquica, diferenciando una psicología fisiológica, que entiendo se conviene con la llamada psicología individual o de la observación experimental, diferenciándola a esta de una psicología materialista. Bien, hecho la presentación del capítulo en estas 3 partes, vamos a pasar a la primera. Plantea justamente que en ciencias naturales se emplean 2 métodos, que son la experimentación y la observación. Ambos métodos sirven a la psicología y son un modelo a seguir por la psicología. La diferencia radica que en psicología, al considerar el sujeto, debe hacerse una modificación de los métodos respecto de las ciencias naturales. Y además,
también aclara que siempre que hablemos de ciencias empíricas, es decir, procedentes de la experiencia, como ha definido a la psicología, cuyo objeto de estudio es la experiencia inmediata, entonces hay también dos métodos causales que hay que considerar. Las dos formas de hacer psicología dependen de dos métodos. Por eso el título en plural de los métodos y el singular en psicología. Es decir, hay dos métodos y una psicología según entiende Wundt. En primer lugar, estos métodos tienen dos denominaciones distintas. En términos generales y dentro de las ciencias naturales son el método de la experimentación y el método de la observación. El método de la experimentación también se lo llama de observación experimental y el método de la observación también es denominado de la observación pura. Los fenómenos de los que se ocupan es con el método experimental de fenómenos mudables, que son procesos y que entonces son variables. En cambio, los fenómenos que se pueden observar mediante la observación pura son fenómenos estables y persistentes en el tiempo sin modificaciones o alteraciones. En la relación entre el método y el hecho, justamente menciona que mediante la observación experimental los hechos se pueden producir a voluntad del experimentador, por lo cual se los puede modificar y cambiar de acuerdo al arbitrio del experimentador para encontrar lo que está buscando. Es decir, que en verdad con antelación sabe lo que está buscando y entonces de esta manera lo puede encontrar. En cambio, respecto de los hechos asequibles mediante la observación pura, estos, como la observación justamente es pura, significa que no están perturbados estos hechos por la intervención del observador. En cuanto tal, los hechos de la observación experimental son las sensaciones, los sentimientos, las representaciones, y cuando estas representaciones persisten en el tiempo podemos hablar del recuerdo y la memoria. En este sentido, estos son en definitiva, los hechos que se pueden abordar mediante la experimentación. Allegados a la observación pura, en cambio, son hechos de otra índole, son persistentes y se trata del lenguaje, las representaciones mitológicas y las costumbres. Entonces vamos a repasar lo siguiente, que es, de estos dos métodos, vamos a repasar primero el método experimental, que se corresponde básicamente con la experimentación en ciencias naturales y que se ocupa de fenómenos que Wundt denomina procesos, es decir, cuestiones que son cambiables, mudables, material totalmente versátil. En cuanto tal, los pasos del método, los pasos metódicos para poder capturar estos elementos variables es la acción experimental, y en ese sentido la psicología lo lleva adelante tal como lo han hecho las ciencias naturales. Por eso estos fenómenos surgen, dice, por acción misma del observador. Es el observador el que provoca los hechos para poder detallarlos en la experimentación. En ese sentido, hace que la observación se haga fácil y exacta. Y justamente Wundt encuentra que hay una ventaja en esta determinación voluntaria del nacimiento de una sensación o del nacimiento de un sentimiento, una representación o la memoria. Y eso lo hace justamente en el laboratorio. Por lo tanto, en este punto queda claro que en el laboratorio se pueden producir a voluntad del experimentador los hechos que justamente reciben este nombre de hechos, es decir,
están hechos por el experimentador. En cuanto tal, el punto es que en la experimentación se pueden variar las condiciones para los propósitos del experimentador. En conclusión, la misma intencionalidad del observador altera los hechos y el curso del proceso psíquico que se va a describir mediante la experimentación. En ese sentido, Boone no es ingenuo. Sabe que la experimentación implica una artificialidad que depende del observador, con lo cual habría que ver si en verdad entonces estamos teniendo en cuenta lo que él denomina una experiencia inmediata o en verdad se trata de una experiencia mediatizada por la experimentación. Podemos agregar además lo siguiente. Estos hechos, como ya hemos dicho, son básicamente las sensaciones, representaciones y en cuanto hablamos de las representaciones con su persistencia en el tiempo, llamadas recuerdo o memoria, el punto entonces es que no está claro que sean procesos, sino que más vale parecen contenidos de la conciencia. Entonces, en cuanto tal, es que es factible poder hablar de una introspección. ¿Por qué? Porque más que tratarse de una observación directa, se trata de una observación de algo que está en el interior, por decirlo de alguna manera, de la conciencia, y entonces para observar algo en el interior se puede usar este término que parece más preciso, que es el de introspección. Es decir, que se la puede definir a la introspección como una inspección de los contenidos interiores de la conciencia. En cuanto a los hechos, está claro que conllevan algunos supuestos teóricos, porque si hablamos de, como dice Boone, que un estímulo es provocador de una sensación, o a la inversa, que cada sensación ha sido provocada por un estímulo, entonces está claro que acá se sostiene un esquema que podemos escribir de esta manera. E guión con punta de flecha S, donde E es el estímulo, la flechita es la provocación, la causa de la S que es la sensación. Entonces este esquema ES nos brinda el esquema más sencillo con el que maniobra Boone, puesto que él justamente habla de análisis. Y como vamos a ver en los ejemplos que sigue a continuación, justamente menciona que, que ante un estímulo sonoro externo va a emerger en lo psíquico una sensación sonora, que un estímulo luminoso externo provoca una sensación de luz en la conciencia. Por lo tanto, el estímulo es externo y la sensación es interna. Con lo cual, también acá es factible hablar de introspección y definir ese término intro como algo como una inspección interior, puesto que estamos hablando de estos fenómenos psíquicos como son las sensaciones. Por otro lado, un conjunto de estímulos determina una representación, para decirlo de otra manera, una representación psíquica de un objeto determinado se llega a ella por un complejo de estímulos externos. De hecho, uno puede variar algunos pequeños estímulos y de esa manera también varía la representación del objeto. Lo que queda claro además que la representación de un objeto en verdad es una representación compuesta de estímulos simples. Ejemplos de estos objetos, de estos hechos psíquicos, son los siguientes. De un estímulo sonoro,
es causante una sensación sonora. Un estímulo luminoso provoca una sensación de luz, con lo cual tenemos este esquema E, flechita S. Y además, como los estímulos son del mundo físico y no es algo asunto de la psicología, y la sensación sí, entonces está claro que estamos hablando de una inspección interior de la conciencia. Es decir, la conciencia es interior respecto del mundo que es exterior. Por eso se justifica el denominar a este método introspección experimental. Bien, también está en juego la noción de representación. La representación es de un objeto determinado, pero la representación es un complejo de sensaciones internas procedente de un complejo de estímulos exteriores. En este punto, como en la experimentación se pueden modificar y ver cómo se crean en este caso las representaciones de objeto, se pueden variar la estimulación de un objeto exterior de manera tal que al variar los estímulos, varían las sensaciones y en definitiva varía la representación del objeto, que es una representación compuesta, es decir, compuesta de estímulos. Por último, además menciona unas representaciones en segundo grado que dependen de las representaciones de primer grado de objeto que estuvimos hablando. Esas representaciones de primer grado son representaciones de objeto, pero en la medida en que perduran en el tiempo, podemos hablar de representaciones secundarias. En tanto entra en juego el tiempo, estamos hablando de representaciones de la memoria, lo que comúnmente mencionamos con el término recuerdos. En cuanto tal, está claro que, insisto con esto, estamos hablando del método de introspección y, por otro lado, no está claro que se hable mucho de procesos en el sentido de movimientos o variedad en lo psíquico, sino que esa variedad queda detenida en el tiempo, es decir, en cada caso o en cada situación él puede estudiar cómo se gesta una sensación, luego varía y entonces se dedica al segundo momento a experimentar con esa segunda variación. Pero en verdad son dos momentos detenidos en el cual cada una sensación es un contenido de la conciencia, no un proceso. Por lo tanto, el proceso y la variable tiempo queda por fuera de lo que él plantea como experiencia subjetiva. Bien, a esta forma de trabajar y de hacer experimentación y de trabajar con las sensaciones y los contenidos de la conciencia y de hacer introspección experimental, la va a denominar psicología individual. Por lo tanto, ahora nos queda pasar a la otra forma de hacer psicología. La segunda forma de hacer psicología para Wundt es a partir del método de la observación a secas o de la observación pura. En cuanto tal, se ocupa de fenómenos persistentes, duraderos, estables en el tiempo y tratándose de la observación pura, entiende Wundt que no hay intervención del observador en la continuidad de la experiencia. En cuanto tal, el hecho, el objeto en términos de Wundt, mostrando su marcado positivismo, el hecho no es perturbado o turbado por el observador. Y en este sentido, dice, se prescinde del sujeto cognoscente. Valga la cuestión, la ciencia en cuanto tal ha planteado que con un método se puede descartar al sujeto. Es decir, la ciencia tiende a
justamente a partir de tener un solo método como la observación, en este caso la observación pura, y de esta manera se elimina el sujeto, se lo descarta al sujeto cognoscente, como dice Wundt. Cosa extraña de pensar verdaderamente, criticada por aquellos que justamente se oponen a estos planteos del positivismo por considerar que es imposible eliminar al sujeto, puesto que entonces ¿quién conoce? Es la pregunta. En cuanto tal, estos hechos persistentes, duraderos, son el lenguaje, las representaciones mitológicas y las costumbres. Estos hechos son inaccesibles en la experimentación y el observador en ese sentido no los puede modificar, puesto que son persistentes e independientes del observador, tal como plantea Wundt. Entonces, el lenguaje, los mitos y las costumbres son productos espirituales que se desarrollaron a lo largo de la historia y presuponen entonces una comunidad, en el sentido de algo común en la historia de los pueblos. Por eso Wundt la denomina en un texto que escribe en su extensa obra Völkerpsychologie, es decir, psicología de los pueblos. Esta psicología la termina denominando psicología social. Entonces, hasta acá, esta segunda forma de pensar la psicología, que significa, en términos de Wundt, que hay dos métodos que constituyen dos partes de una psicología. Sin embargo, está claro que al hablar de una psicología individual y de una psicología social, también hay quienes opinan que Wundt hace dos psicologías, puesto que hay dos métodos y justamente dos psicologías que denomina individual y social, o psicología fisiológica y psicología pura, en la última frase de este capítulo. La psicología experimental se corresponde también con lo que denomina psicología fisiológica, que obviamente se origina en la experimentación de la fisiología de los sentidos. En cuanto tal, Wundt plantea que esta es una forma y una manera y una ciencia de la psicología que tiene que ser transitoria y se ocupa de la experiencia interna. Como ya dijimos, eso fundamenta hablar de introspección en cambio de observación. En cuanto al tema de la causalidad, y este se entiende que no es un tema menor, Wundt entiende que hay un solo modo de explicación de la causalidad: la derivación de los hechos complejos de los elementos simples. Es decir, que a partir de la consideración de elementos simples, como lo son las sensaciones y las representaciones, es que se pueden pensar los fenómenos compuestos que se elaboran a partir de las conexiones de estos elementos simples. Entonces, el punto es que quedamos dentro de la experiencia interna, es decir, de aquello que tiene que ver con las sensaciones, las representaciones secundarias de la memoria, las formaciones psíquicas, como la atención, la voluntad, y son todas dentro del terreno de lo psicológico. A esto se opone una psicología que Wundt denomina materialista, en que consiste en pensar los fenómenos psíquicos como derivados del organismo, fundamentalmente de la fisiología del cerebro. Lo que plantea Wundt es que no se puede sostener una psicología si la causa es orgánica, si está en el cerebro. Plantea que aunque existan partidarios de la psicología individual, experimental, o de la psicología social, de la observación pura, que también piensen que la causa se encuentra en el organismo, fundamentalmente en el cerebro,
dice Wundt que esa dirección es insostenible para pensar una psicología como tal. Es decir, si algo lo puede enarbolar a Wundt, ubicar en el pedestal del padre de la psicología, es que justamente plantea que la causa de los hechos psicológicos deben encontrarse en hechos psicológicos. Valga la cuestión, lo mental debe explicarse por causas mentales, en este caso por elementos mentales primarios como lo son las sensaciones, que luego se van complejizando. No obstante, está claro que en este punto se opone a cualquier causalismo de tipo orgánico. No solamente es el padre de la psicología por esto, que creo que es lo fundamental, sino que además ha hecho una amplia difusión de su actividad y de su laboratorio experimental, en especial a través de la cantidad enorme de discípulos que se han formado con él en su momento. Y que además, digamos, luego de formarse con Wundt y volver a sus lugares de origen, a sus países, han fundado laboratorios en el resto de Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos a la psicología de conciencia, a la psicología experimental de conciencia o a la psicología de la introspección experimental, se la conoce como estructuralismo. ¿Por qué esta denominación? Bueno, en Estados Unidos, previo incluso a la fundación del primer laboratorio de Wundt en 1879, el filósofo pragmatista William James había inaugurado también un laboratorio que se ocupaba de fisiología, así era el título que llevaba este laboratorio de experimentación. William James sacaba algunas conclusiones de índole psicológica. A esta psicología fisiológica, William James la denomina psicología de bronce por los instrumentos que se usaban en la época. En cuanto tal, William James no le da relevancia, por eso es que convencionalmente y no por una mera cuestión cronológica, Wundt es el padre de la psicología y no lo es William James. Como William James proponía lo que se denomina el funcionalismo en psicología, entonces cuando uno de los alumnos de Wundt, que era Edward Titchener, vuelve a Estados Unidos y funda un laboratorio de psicología al modo de Wundt para diferenciarlo de la psicología funcionalista de James, se le denomina estructuralismo a esta otra forma de investigar en laboratorio. Por lo tanto, esta denominación también es en parte arbitraria y tiene que ver con lo que denominan que esta construcción desde lo simple a lo complejo, que Wundt denomina síntesis, en Estados Unidos le pusieron el nombre de estructuralismo porque suponen que hablaba de la estructura mental. En cuanto tal, habría que diferenciarlo de lo que es el estructuralismo francés de mediados del siglo XX, entre los cuales se destacan un antropólogo que es Claude Lévi-Strauss, un filósofo como es Althusser y otros pensadores franceses de mediados del siglo XX que también constituyeron un movimiento que se denomina estructuralismo. Por último, y para ir concluyendo esta presentación, vamos a hablar de nuestro país, de la Argentina. En Argentina, el primer laboratorio de psicología experimental, puesto que hubo dos, fue fundado por Víctor Mercante con el nombre de Laboratorio de Psicología Fisiológica en 1891, y este laboratorio
estaba dedicado a la investigación vinculada a lo que tiene que ver con la pedagogía, con una psicología de índole pedagógica, puesto que Víctor Mercante era un educador. El segundo laboratorio es fundado en 1900 por Horacio Piñero en el Colegio Nacional Buenos Aires y tenía como destino la enseñanza, y entonces la formación experimental le agregaba una segunda parte de índole clínica destinada a pensar y elaborar teorías sobre las cuestiones patológicas, es decir, sobre la enfermedad. En este punto hay que entonces considerar una diferencia con Wundt, que básicamente, y en este punto bastaría con leer el índice del libro, no está incluido ningún tipo de cuadro psicopatológico, sino que Wundt plantea una psicología de la normalidad. Bien, con estas consideraciones estamos terminando y solamente me resta decir que de este laboratorio del Colegio Nacional, hoy esos instrumentos importados originalmente de Alemania se exhiben en el museo que se ha montado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Si uno se acerca a la muestra puede ver estos instrumentos que, como decía James, tenían mucho de bronce, incluso las placas que atestiguan su origen y construcción en Alemania. Bueno, espero que les haya gustado el video y que sea interesante lo que puedan encontrar luego en el texto de Wundt, del cual no puede faltar la lectura, puesto que uno debe acercarse siempre a los documentos originales. Hasta la próxima.